Ella se estuvo riendo tontamente con él toda la noche, hasta que puse mi anillo de boda sobre el hielo del champán y me fui. 10 minutos después, mi teléfono vibró, su esposa también lo había visto. Y me envió la captura de pantalla que necesitaba. Mi nombre es Leonardo Morales. Tengo 45 años. Y hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía todo resuelto, vicepresidente de la cadena de suministro en Manufacturas del Norte, 2 hijos mayores que resultaron ser decentes, una casa en San Pedro que finalmente terminamos de pagar la primavera pasada. Beatriz y yo nos conocimos en un congreso de adquisiciones en 2003. Nos casamos 2 años después, y ella se convirtió en directora de adquisiciones en la misma empresa donde yo trabajaba. Algunas personas decían que mezclar negocios y matrimonio era buscarse problemas, pero lo hicimos funcionar durante 19 años bajo el mismo techo corporativo. La gala regional de la industria manufacturera era el tipo de evento por el que Beatriz vivía. Había elegido su vestido con 3 semanas de antelación, un modelo esmeralda que probablemente costó más que nuestro primer coche. El salón de baile del Hotel Mirador de la Sierra estaba lleno de gente de la industria, todos bebiendo vino caro y fingiendo que sus empresas no estaban perdiendo cuota de mercado frente a competidores extranjeros. Yo llevaba el traje azul marino que Beatriz me compró la Navidad pasada, el que, según ella, me hacía parecer distinguido, en lugar de simplemente viejo. Hernán Santillán llegó elegantemente tarde, como suelen hacer los consultores. Tenía ese aspecto pulcro que todos tienen, canas en las sienes, dientes demasiado blancos para ser naturales, un apretón de manos que duró exactamente 3 segundos. Llevaba 4 meses trabajando con nuestra empresa, contratado para optimizar nuestras relaciones con los proveedores. Beatriz había sido su principal punto de contacto. Colaboración profesional, lo llamó ella, una asociación estratégica. Los observé desde el otro lado de nuestra mesa. Estaban de pie cerca de la barra, Hernán inclinándose para escucharla por encima del cuarteto de cuerdas. Ella se rió de algo que él dijo. No su risa educada y profesional, sino la auténtica. La que solía ser mía. Su mano descansaba sobre el antebrazo de él, los dedos ligeros contra su manga. Cuando finalmente miró hacia nuestra mesa y me vio observando, no se apartó. No pareció sorprendida ni culpable. Simplemente sostuvo mi mirada por un momento, luego se volvió hacia Hernán y se rió de nuevo. Fue entonces cuando lo supe. No lo sospeché, no me preocupé, lo supe. Me levanté lentamente, me excusé de la conversación de la que en realidad no formaba parte, y caminé hacia la barra. No hacia ellos, sino hacia la estación de champán a su lado. La cubitera estaba allí, sudando en la cálida sala, las botellas anidadas en hielo picado como si fueran algo precioso. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sentí el anillo de oro que había llevado durante 22 años. Me lo quité del dedo sin ceremonia, sin anunciarlo, solo un simple movimiento, practicado y definitivo. Lo coloqué con cuidado sobre el hielo, junto al vaso medio vacío de Hernán. El metal brilló contra la escarcha blanca. Beatriz lo vio. Su risa se apagó a media respiración. Me abroché la chaqueta, me di la vuelta y caminé hacia la salida. No corrí. No salí furioso. Simplemente me fui. Detrás de mí, el cuarteto siguió tocando, los candelabros siguieron brillando, y mi matrimonio terminó sin que se pronunciara una sola palabra. El estacionamiento era frío, de hormigón y misericordiosamente vacío. Mis pasos resonaban en el techo bajo mientras caminaba hacia mi coche, con la mano firme a pesar de la adrenalina que me quemaba el pecho. Todavía no sentía rabia. Eso vendría después. En ese momento, solo me sentía lúcido, como si alguien hubiera limpiado el vaho de una ventana por la que había estado mirando durante meses. Me senté en el asiento del conductor, con la puerta cerrada y el motor apagado. El silencio me oprimía. A través del parabrisas, podía ver la entrada del estacionamiento, luces amarillas marcando la salida a la calle, de vuelta a la normalidad. Pero ya no había vuelta atrás. Había dejado mi anillo de bodas en una cubitera de champán delante de 100 profesionales de la industria. A la mañana siguiente, la mitad del sector manufacturero de Monterrey sabría que el matrimonio de Leonardo Morales había implosionado en la gala regional. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué, no para llamar a nadie, solo para tener algo que hacer con las manos.
La pantalla estaba oscura. Sin notificaciones, sin llamadas perdidas. Beatriz ni siquiera había intentado contactarme todavía. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades esa noche. Abrí la aplicación que había instalado hacía 3 meses, la que Tristán me había recomendado cuando mencioné que quería más seguridad en nuestras cuentas financieras. Estaba diseñada para la protección de activos digitales, el tipo de cosa que la gente de gestión de la cadena de suministro usa para salvaguardar datos de proveedores confidenciales, pero funcionaba igual de bien para las finanzas personales. Con 3 toques, activé los protocolos de contingencia que había configurado discretamente en septiembre, cuando los viajes de negocios de Beatriz empezaron a durar un día más, cuando su teléfono empezó a quedarse boca abajo en la encimera de la cocina. Cuentas conjuntas bloqueadas. Tarjetas de crédito compartidas congeladas. La casa, que había refinanciado discretamente en un fideicomiso familiar el último trimestre, se volvió intocable para cualquiera excepto para mí y los niños. No era venganza. Era protección. Había pasado 22 años construyendo una estabilidad financiera, y no iba a dejar que se evaporara porque mi esposa decidió que la experiencia en consultoría de Hernán Santillán se extendía más allá de la optimización de la cadena de suministro. Mi teléfono vibró. No era Beatriz. Un número desconocido. Lo miré por un momento y luego abrí el mensaje. Señor Morales, mi nombre es Celeste Santillán. Soy la esposa de Hernán. Vi lo que usted vio esta noche. Creo que deberíamos hablar. Debajo del texto había un archivo adjunto. Dudé, con el pulgar flotando sobre la pantalla, y luego lo toqué. La imagen se cargó lentamente, píxel por píxel, hasta que estuve mirando una fotografía tomada en un restaurante que no reconocí. Luz tenue, un reservado íntimo, Beatriz sentada frente a Hernán. Pero esto no era de esta noche. La marca de tiempo en la esquina decía, hace 3 semanas, 2 de noviembre, la noche en que Beatriz dijo que estaba cenando con un representante de proveedores de Querétaro. En la foto, la mano de Hernán cubría la de ella sobre la mesa. No era un apretón de manos profesional, no era un gesto amistoso. Sus dedos estaban entrelazados con los de ella, de forma cómoda y familiar. Beatriz sonreía, no a la cámara, sino a él. El tipo de sonrisa que solía pensar que estaba reservada para mí. Me quedé allí mirando la pantalla hasta que se atenuó. Luego respondí con 2 palabras. ¿Cuándo y dónde? La respuesta llegó en 30 segundos. Mañana, 10 de la mañana, café Cosecha Real en San Pedro. Tengo más que mostrarle. Bloqueé mi teléfono y arranqué el motor. El estacionamiento de repente se sentía demasiado pequeño, demasiado confinado. Necesitaba moverme, necesitaba conducir, necesitaba poner distancia entre mí y ese salón de baile donde mi esposa probablemente todavía se reía con su consultor. Mientras salía a la carretera principal, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Beatriz. ¿A dónde fuiste? La gente está haciendo preguntas. No respondí. Dejé que se preguntara. Dejé que se esforzara por explicar por qué su marido se había marchado de la gala después de colocar su anillo de boda sobre el hielo como un movimiento final de ajedrez. Dejé que pasara el resto de la noche tratando de gestionar las apariencias mientras yo conducía a casa, a una casa vacía, y empezaba a planificar mis próximos pasos. Había poco tráfico. Las luces de la ciudad se difuminaban tras mis ventanas. Para cuando llegué a nuestra entrada, Beatriz había llamado 4 veces. Silencié mi teléfono y entré. La casa ya se sentía diferente, no como un hogar, sino como un escenario que me preparaba para desmontar pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que la verdad y lo que viniera después. Mañana me reuniría con Celeste Santillán. Esta noche, dormiría solo en la habitación de invitados y dejaría que Beatriz llegara a casa para encontrarse con cuentas bloqueadas y preguntas sin respuesta. El juego había cambiado, y yo tenía la intención de ganar. Café Cosecha Real estaba en una esquina tranquila de San Pedro, el tipo de lugar que servía cafés con leche caros a profesionales que necesitaban un terreno neutral para conversaciones incómodas. Llegué 15 minutos antes, pedí un café solo que no quería y me senté en un reservado de esquina desde donde podía vigilar la entrada. Viejos hábitos de años de negociaciones con proveedores, controla siempre el entorno cuando puedas.
Celeste Santillán entró exactamente a las 10 de la mañana. La reconocí de inmediato, no por ninguna reunión anterior, sino porque se movía con la misma determinación controlada que yo había sentido crecer en mí desde la noche anterior. De unos 40 y tantos, chaqueta oscura, sin joyas excepto un reloj fino. Me vio, asintió una vez y se acercó sin dudar. Señor Morales, dijo, extendiendo la mano. Su agarre era firme. Leonardo, respondí. Y gracias por contactarme. Se sentó frente a mí, rechazó la oferta de café de la camarera y sacó una tableta de su bolso. Sin charlas triviales, sin disculpas por la situación. Solo negocios. Llevo 14 años casada con Hernán, comenzó Celeste, con voz baja y firme. Esta no es su primera infidelidad. Es la cuarta que yo sepa. Quizás la quinta. Deslizó la tableta sobre la mesa. Soy investigadora de fraude corporativo. El reconocimiento de patrones es a lo que me dedico. Hace 6 meses, empecé a documentarlo todo. La pantalla mostraba una hoja de cálculo, fechas, lugares, transacciones con tarjeta de crédito, marcas de tiempo de fotos. Era meticulosa, organizada, condenatoria. La revisé lentamente, mi cerebro de cadena de suministro catalogando automáticamente los puntos de datos. Cargos de restaurantes cuando Hernán le decía a Celeste que trabajaba hasta tarde. Reservas de hotel en ciudades donde Beatriz había afirmado tener reuniones con proveedores. Transferencias bancarias disfrazadas de reembolsos de negocios. 2 de noviembre, dije, deteniéndome en una entrada. Esa es la foto que me enviaste. Restaurante Rosario en la avenida Calzada del Valle, confirmó Celeste. Los seguí, me senté a 2 mesas de distancia. Nunca me notaron. Demasiado concentrados el uno en el otro. La miré. ¿Por qué me muestras esto? Porque Hernán es descuidado con otras cosas además de sus votos matrimoniales. Tocó la pantalla, abriendo un archivo diferente. Hace 3 meses, tu esposa recomendó la firma de consultoría de Hernán para un contrato de optimización de proveedores por valor de 7 millones de pesos. No reveló su relación. Eso es un conflicto de intereses, posiblemente fraude, dependiendo de cómo se estructuró el contrato. Apreté la mandíbula. Ella impulsó ese contrato. Recuerdo la reunión de la Junta. Dijo que la firma de Hernán era la más cualificada. ¿Lo era? No. Había otras 2 firmas con mejores credenciales y ofertas más bajas. Celeste asintió. Hernán ha estado usando sus infidelidades para asegurar contratos durante años. Las mujeres a las que apunta siempre están en adquisiciones, desarrollo de negocios, gestión de proveedores puestos con autoridad de compra. Tu esposa no es su víctima, Leonardo. Es su cómplice. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado la noche anterior diciéndome que Beatriz había sido seducida, manipulada, atrapada en algo que no entendía del todo. Pero la hoja de cálculo frente a mí contaba una historia diferente. Esto no era romance. Esto era corrupción. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Cooperación. Pruebas. Acceso a las comunicaciones internas de tu empresa, si puedes obtenerlas sin infringir la ley. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Me voy a divorciar de Hernán, pero también voy a presentar denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y potencialmente ante la Fiscalía General de la República, si el fraude es lo suficientemente significativo. La participación de tu esposa la hace responsable también. Si trabajamos juntos, podemos asegurarnos de que ambos enfrenten las consecuencias. Debería haberme sentido en conflicto. Una parte de mí debería haber querido proteger a Beatriz, darle la oportunidad de explicarse, pero esa parte había muerto la noche anterior cuando coloqué mi anillo de boda sobre el hielo y me fui. ¿Qué necesitas?, pregunté. Celeste sacó una pequeña memoria USB. Todo a lo que tengas acceso, correos electrónicos, notas de reuniones, aprobaciones de contratos, cualquier cosa que muestre cómo se cerró ese acuerdo de 7 millones de pesos, y cualquier otra cosa que encuentres que los conecte. Tomé la memoria. Mi hijo trabaja en auditoría informática. Puede extraer registros de comunicaciones sin dejar rastro. Bien.
Cuanto más limpio mantengamos esto, más sólido será el caso. Se levantó, recogiendo su tableta. Una cosa más, no te enfrentes a Beatriz todavía. Deja que piense que todavía tiene el control. La gente comete errores cuando se siente segura. Yo también me levanté, deslizando la memoria en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? 6 meses. Pero no tenía suficientes pruebas hasta hace poco. Hernán se ha vuelto descuidado. Casi sonrió. La arrogancia le hace eso a la gente. Nos dimos la mano de nuevo, un sello formal para una alianza informal. Estaré en contacto, dijo Celeste, y salió a la luz del sol de la mañana. Me volví a sentar, terminé mi café frío y saqué mi teléfono. Tristán respondió al segundo timbrazo. Papá. ¿Todo bien? Necesito tu ayuda, dije. Ayuda profesional. ¿Puedes venir a casa esta noche? Por supuesto. ¿Qué pasa? Te lo explicaré cuando llegues. Solo trae tu portátil. Después de colgar, me quedé sentado otros 10 minutos, viendo a la gente ir y venir, viviendo sus vidas normales. Mi vida no había sido normal desde anoche. Quizás no había sido normal durante meses, y yo finalmente lo estaba viendo con claridad. Beatriz había llamado 6 veces más esa mañana. No había respondido. Dejé que se sentara con el silencio. Dejé que se preguntara qué sabía yo y qué estaba planeando. Porque ahora tenía las pruebas de Celeste Santillán, las habilidades técnicas de Tristán y mis propios 22 años de conocimiento sobre cómo operaba Beatriz. El juego había vuelto a cambiar, y esta vez, yo tenía mejores cartas. Tristán llegó a las 7 de esa noche con su maletín del portátil y una pizza. Siempre había sido práctico así, nunca llegaba con las manos vacías, nunca asumía nada sin datos que lo respaldaran. A los 25 años, ya se había hecho un nombre en la auditoría informática, el tipo de consultor al que las empresas llamaban cuando necesitaban encontrar agujeros en sus sistemas antes que los reguladores. Mamá ha estado acribillando mi teléfono, dijo, poniendo la pizza en la encimera de la cocina. Dice que no respondes a sus llamadas. Dice que te fuiste de la gala anoche y congelaste todas las cuentas. Eso es correcto, respondí, abriendo 2 cervezas de la nevera. Tristán tomó una, estudiando mi cara. ¿Quieres contarme qué está pasando? Le entregué la memoria que Celeste me había dado. Tu madre está teniendo una aventura con Hernán Santillán. Desde hace al menos 3 meses, probablemente más. También impulsó un contrato de 7 millones de pesos para su firma de consultoría sin revelar su relación. Necesito saber exactamente cuán profundo es esto. Para su crédito, Tristán no se inmutó, no discutió, solo asintió lentamente y abrió su portátil. ¿Qué necesitas? Registros de comunicaciones entre mamá y Hernán. Correos electrónicos, mensajes de texto si puedes acceder a ellos, cualquier documento interno de la empresa relacionado con ese contrato de proveedor. Necesito una cronología y pruebas que se sostengan legalmente. Sus dedos ya se movían por el teclado. Tengo acceso legítimo a los sistemas de auditoría de Manufacturas del Norte. Revisé sus protocolos de adquisición el último trimestre como parte de una verificación de cumplimiento. Mis credenciales todavía están activas. Levantó la vista. Esto podría hacer que despidan a mamá. Quizás algo peor. Lo sé. ¿Y estás de acuerdo con eso? Tomé un largo sorbo de cerveza. Tu madre tomó sus decisiones. Yo estoy tomando las mías. No puede cometer fraude, tener una aventura y salir impune. Tristán se quedó en silencio por un momento, luego asintió. Arabella se va a volver loca cuando se entere. Tu hermana ya sabe que algo va mal. Me llamó esta tarde. Dijo, mamá ha estado actuando rara en el trabajo todo el día, gritándole a la gente, faltando a reuniones. Me senté frente a él. Necesito que ambos entendáis algo. No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Tu madre violó su ética profesional y nuestro matrimonio. Ambas cosas tienen consecuencias. Lo entiendo, papá. La pantalla de Tristán se llenó de líneas de código y registros de acceso.
Dame una hora. Sacaré todo lo que necesitamos. Mientras él trabajaba, calenté la pizza e intenté comer. Mi teléfono vibraba constantemente. Beatriz había pasado de las llamadas a los mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Las cuentas están congeladas. Necesitamos hablar. Por favor, llámame. Esto es infantil. Estás exagerando. No respondía ninguno. Alrededor de las 8:30 de la tarde, Arabella apareció sin avisar. Parecía cansada, todavía con su ropa de trabajo, su credencial de gestión de proveedores prendida en el cinturón. Papá, dijo, entrando en la cocina y viendo a Tristán en el portátil. ¿Qué está pasando? Mamá se está desmoronando en el trabajo. Intentó usar la tarjeta de la empresa para almorzar y fue rechazada. Luego intentó sacar informes de presupuesto y le bloquearon el acceso a la mitad de los sistemas de adquisición. Siéntate, cariño, dije suavemente. Se sentó. Le expliqué todo, la gala, la aventura, el fraude del contrato, las pruebas de Celeste. El rostro de Arabella pasó de la confusión a la ira y a algo más duro para lo que no tenía nombre. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Meses, quizás más. ¿E involucró su trabajo? ¿Nuestro trabajo? Arabella negó con la cabeza. Eso no es solo estúpido, papá. Es un suicidio profesional. Si esto sale a la luz, si Recursos Humanos se entera de que impulsó un contrato para alguien con quien se acostaba sin revelarlo, está acabada. No solo en Manufacturas del Norte. En todas partes. Lo sé, dije. Bien, la voz de Arabella era fría. Debería estarlo. Tristán levantó la vista de su portátil. Encontré algo. Van a querer ver esto. Ambos nos pusimos detrás de él. La pantalla mostraba una cadena de correos electrónicos de agosto, 3 meses antes de que se aprobara el contrato del proveedor. De Beatriz a Hernán. El asunto decía, nuestro acuerdo. Tristán lo abrió. Leí el primer párrafo y sentí que se me revolvía el estómago. Hernán, como discutimos, me aseguraré de que los criterios de la licitación favorezcan el perfil de tu firma. Los otros licitadores no sabrán que las especificaciones fueron adaptadas hasta que sea demasiado tarde. A cambio, me acreditarás como asesora estratégica para el proyecto, lo que me posiciona para la vicepresidencia cuando Ricardo se jubile la próxima primavera. Todos ganan. Había más. Mucho más. Correo tras correo detallando exactamente cómo Beatriz había manipulado el proceso de adquisición para garantizar que la firma de Hernán ganara el contrato. No era solo un conflicto de intereses. Era una conspiración para cometer fraude. Papá, dijo Tristán con cuidado, esto es territorio de delito federal. Si Manufacturas del Norte se entera, tienen que denunciarlo. Si no lo hacen, también son responsables. Entonces se enterarán, dije. Reenvía todo a mi correo personal, encriptado. Luego borra tus registros de acceso para que nadie sepa que sacaste estos archivos. Ya está hecho, respondió Tristán. Soy bueno en esto, ¿recuerdas? Arabella miraba fijamente la pantalla, leyendo los correos una y otra vez. Está arruinada. Completamente arruinada. Ella se arruinó a sí misma, corregí. Yo solo me estoy asegurando de que todo el mundo lo sepa. Mi teléfono sonó de nuevo. Beatriz. Esta vez, respondí, poniéndolo en altavoz para que los niños pudieran oír. Leonardo, ¿dónde estás? Su voz era tensa, con un pánico apenas controlado por debajo. En casa, dije con calma. Tenemos que hablar. Ahora. Esto ya no es divertido. No me estoy riendo, Beatriz. Las cuentas, las tarjetas, todo está congelado. No puedo acceder a nada. No puedes simplemente bloquearme el acceso a nuestras finanzas porque estás molesto por algo que crees que viste. Vi exactamente lo que había que ver. Tú y Hernán Santillán, riendo tontamente como adolescentes mientras tu marido estaba sentado a 6 metros de distancia. Silencio al otro lado. Luego, no fue lo que pareció. Entonces, ¿qué fue?
¿Solo estaban hablando? ¿Haciendo contactos? Para eso son estos eventos. ¿Cuánto te pagó por ese contrato de 7 millones de pesos, Beatriz? El silencio se alargó más esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, más dura, defensiva. No sé de qué estás hablando. Sí, lo sabes. Tengo correos electrónicos. Todos. Sé exactamente lo que hiciste. Podía oír su respiración a través del teléfono. Discutiremos esto cuando llegue a casa. No, no lo haremos. No vas a venir a casa. Hice cambiar las cerraduras esta tarde. No puedes hacer eso. Esta es mi casa también. En realidad, no lo es. La transferí a un fideicomiso familiar el último trimestre. ¿Firmaste los papeles, recuerdas? Simplemente no los leíste con suficiente atención, mantuve mi voz nivelada, factual. Puedes quedarte en un hotel esta noche o con Hernán, si su esposa no lo ha echado ya. De cualquier manera, no te vas a quedar aquí. Leonardo, no hagas esto. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Ya está roto. Tú lo rompiste. Hice una pausa. Un abogado se pondrá en contacto contigo mañana con los papeles del divorcio. Te sugiero que contrates uno propio. Uno bueno. Lo vas a necesitar. Colgué antes de que pudiera responder. Arabella me miraba con algo parecido al asombro. Papá, eso fue glacial. Fue necesario, corregí. Tu madre tomó decisiones calculadas. Yo también. Tristán cerró su portátil. ¿Qué pasa ahora? Ahora, envío todo a Celeste. Ella lo llevará a quien necesite verlo, el Departamento Legal de Manufacturas del Norte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quizás la Fiscalía General de la República si el fraude es lo suficientemente grave. Miré a mis dos hijos. Esto se va a poner feo. La gente en el trabajo va a hablar. Vuestra madre me va a culpar a mí. Probablemente también a vosotros dos, por poneros de mi lado. ¿Están de acuerdo con eso? Te mintió durante meses, dijo Arabella con firmeza. Cometió fraude en nuestra empresa. No voy a proteger eso. Igual, añadió Tristán. Ella se hizo la cama, que se acueste en ella. Los abracé a ambos, agradecido por tener hijos que resultaron ser decentes a pesar de todo. Afuera, los faros de un coche barrieron la entrada. El Mercedes de Beatriz. Se quedó allí mucho tiempo, con el motor en marcha, probablemente decidiendo qué hacer a continuación. Finalmente, dio marcha atrás y se fue. La casa se sintió más silenciosa después de que se fuera. Más limpia, de alguna manera. La pizza está fría, dijo finalmente Arabella. La recalentaré, ofreció Tristán. Comimos juntos en la cocina, 3 personas reconstruyendo algo que acababa de desmoronarse. Y por primera vez desde anoche, sentí que tal vez estaríamos bien. No hoy, no mañana, pero con el tiempo. El mensajero llegó al apartamento temporal de Beatriz el miércoles por la tarde. Lo supe porque me llamó inmediatamente después, con la voz temblando entre la rabia y la incredulidad. ¿Papeles de divorcio? ¿De verdad estás haciendo esto? Sí, dije simplemente. Estaba en mi oficina en Manufacturas del Norte, con la puerta cerrada, revisando informes de la cadena de suministro como si fuera un día cualquiera. Leonardo, podemos arreglar esto. Las parejas pasan por malas rachas. Podemos ir a terapia, superar lo que sea que crees que pasó. No creo que pasara nada, Beatriz. Sé lo que pasó. Tengo correos electrónicos, fotografías, registros financieros. Tu aventura con Hernán no es una especulación. Es un hecho documentado. El silencio se extendió entre nosotros. Luego su tono cambió, se endureció. ¿De verdad vas a destruir mi carrera por esto? Arruinar todo lo que construimos. Yo no destruí nada. Lo hiciste tú misma cuando cometiste fraude para ayudar a tu novio a ganar un contrato, mantuve mi voz nivelada, profesional. El Departamento Legal de Manufacturas del Norte recibió una denuncia anónima ayer.
Están llevando a cabo una investigación completa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también está involucrada ahora. Esto ya no se trata de nuestro matrimonio. Se trata de una conducta delictiva. ¿Tú hiciste esto? Su voz se elevó. ¿Tú les enviaste esa información? No tuve que hacerlo. Dejaste un rastro lo suficientemente ancho para que cualquiera lo siguiera. La esposa de Hernán lo encontró. Otras personas lo encontraron. Fuiste descuidada, Beatriz. Eso es culpa tuya. Quiero la mitad de todo. La casa, las cuentas de jubilación, todo. Lee el acuerdo prenupcial que actualizamos el año pasado. Sección 7, subsección C. La infidelidad combinada con una mala conducta profesional anula tu derecho a los bienes matrimoniales más allá de lo que aportaste al matrimonio. Hice una pausa. Aportaste unos 700.000 pesos en deudas de préstamos estudiantiles. Te irás más o menos con lo mismo. Eso no es legal. Ningún juez lo aceptará. Mi abogado no está de acuerdo, pero eres libre de intentarlo. Oí papeles crujir de su lado. Debería saber que la esposa de Hernán también está solicitando el divorcio, y está presentando cargos. Fraude, conspiración, robo por engaño. Si esos cargos prosperan, te enfrentas a algo más que el desempleo. Te enfrentas a la cárcel. Su respiración era ahora entrecortada. Este no eres tú. No eres tan frío. Tienes razón. El viejo yo no lo era. Pero el viejo yo también creía que su esposa tenía integridad. Ambos nos equivocamos sobre con quién pensábamos que vivíamos. Colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde, me llamaron a una reunión con el director ejecutivo de Manufacturas del Norte, Jaime Garza. Tenía 62 años, había construido la empresa de la nada, el tipo de hombre que valoraba la lealtad y despreciaba el engaño. Leonardo, dijo, señalando una silla. Cierra la puerta. ¿Lo hice? Cuando me di la vuelta, su expresión era sombría. Me han informado sobre la investigación de la conducta de Beatriz. Los hallazgos preliminares son condenatorios. Manipuló el proceso de licitación, no reveló un conflicto de intereses y potencialmente le costó a esta empresa millones en valor. Se reclinó. Siento que estés atrapado en esto. No estoy atrapado en ello, Jaime. Me estoy extrayendo de ello. Asintió lentamente. Bien. Porque necesito saber si hay alguna posibilidad de que estuvieras involucrado, aunque sea periféricamente. No. No supe de la aventura hasta el domingo por la noche. No supe de la manipulación del contrato hasta el lunes por la mañana. Eso es lo que pensaba. Tu historial aquí habla por sí solo. Tamborileó los dedos sobre el escritorio. Vamos a rescindir el contrato de Beatriz con efecto inmediato, por causa justificada. Sin indemnización, sin continuación de beneficios. También vamos a presentar una demanda civil para recuperar los honorarios del contrato pagados a la firma de Hernán. Entendido. Una cosa más. Vamos a ascender a Arabella a especialista senior de gestión de proveedores. Ha estado haciendo un trabajo excelente, y queremos dejar claro que las acciones de su madre no la afectan. Hizo una pausa. A menos que pienses que es inapropiado, dadas las circunstancias. Arabella se ganó ese ascenso por mérito propio. Se sentiría insultada si no se lo ofrecieras solo por lo que hizo su madre. Jaime sonrió levemente. Eso es lo que pensaba. Dale mis felicitaciones. Cuando salí de su oficina, sentí algo que no había sentido en días, alivio. No felicidad, no satisfacción, solo el simple alivio de saber que la verdad había salido a la luz y se estaba tratando adecuadamente. Beatriz había construido su propia prisión. Yo solo abrí la puerta y la dejé entrar. El viernes por la mañana, mi abogado llamó con noticias que había estado medio esperando y medio temiendo. Beatriz intentó presentar una reclamación sobre la casa, dijo Roberto. Argumentó que la transferencia al fideicomiso se hizo bajo coacción y debería ser invalidada. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. No tendrá éxito. La transferencia se completó hace 8 meses, debidamente notariada y con asesoramiento legal independiente presente.
No hay argumento de coacción. Hizo una pausa. Pero hay algo más que deberías saber. 2 semanas antes de la gala, Beatriz contactó a un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Qué? Estaba tratando de venderla. El agente tiene correos electrónicos que muestran que quería ponerla a la venta por 38 millones de pesos y cerrar rápidamente. El trato se vino abajo cuando el agente realizó una búsqueda en el registro de la propiedad y descubrió que el inmueble estaba en un fideicomiso que ella no controlaba. Me senté lentamente. Iba a vender nuestra casa sin decírmelo. Eso parece. El correo electrónico sugiere que planeaba presentarte un hecho consumado. Firma aquí, la casa está vendida, nos repartimos las ganancias. La voz de Roberto era fría de ira profesional. Excepto que las ganancias habrían ido a una cuenta que ella controlaba. Ya había configurado una transferencia a un banco en el extranjero. ¿Cómo sabes esto? Tristán encontró la solicitud de la cuenta en su correo electrónico. Nunca la completó porque no pudo vender la casa, pero la intención es clara. Planeaba tomar el dinero y huir. Miré por la ventana de mi oficina en casa, viendo caer las hojas en el patio trasero. 22 años de matrimonio, y resultó que había estado viviendo con una extraña, alguien que había planeado robar nuestra casa, malversar las ganancias y desaparecer con su novio consultor. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, esto se convierte en prueba en el proceso de divorcio. Demuestra premeditación, mala conducta financiera e intención de defraudar. La jueza va a echar un vistazo a esto y desestimará todas las reclamaciones que haga. Roberto sonaba satisfecho. No obtendrá la casa, no obtendrá pensión alimenticia, no obtendrá nada excepto los bienes personales que pueda demostrar que compró con su propio dinero. Bien. Hay una cosa más. Hernán Santillán ha sido arrestado. Eso captó mi atención. ¿Por qué? Fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y robo por engaño. Aparentemente, el contrato con Manufacturas del Norte no fue su único acuerdo fraudulento. Los investigadores federales encontraron un patrón que se remonta a 6 años, al menos 8 esquemas similares con diferentes empresas y diferentes mujeres. Roberto hizo una pausa. Tu esposa probablemente sea la siguiente. La fiscalía está construyendo un caso contra ella como CEO conspiradora. ¿Cuánto tiempo hasta que la acusen? Podrían ser días, podrían ser semanas. Depende de lo rápido que construyan el caso. Pero está llegando. Después de colgar, me quedé en silencio durante mucho tiempo. Una parte de mí se sentía vindicada. El resto solo se sentía cansado. Arabella pasó esa noche con comida tailandesa y la noticia de su ascenso. Estaba emocionada pero cautelosa, como si no estuviera segura de si era apropiado celebrar. Papá, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Con qué me queden Manufacturas del Norte? ¿Por qué no lo estaría? Por mamá. Porque la gente hablará. Deja que hablen. Te ganaste este ascenso. No dejes que sus errores empañen tus logros. Abrí el recipiente de pad thai. Además, la mejor respuesta a los chismes es un trabajo excelente. Demuéstrales que no eres como ella. Sonrió, parte de la tensión abandonando sus hombros. Jaime dijo que respondiste por mí. Le dije la verdad, que eres buena en tu trabajo y mereces reconocimiento. Comimos en un silencio cómodo. Tristán se unió a nosotros a mitad de camino, trayendo cerveza y actualizaciones sobre la investigación. Hernán había contratado a un abogado defensor de alto perfil. Beatriz estaba tratando de negociar inmunidad a cambio de testificar contra él. ¿Funcionará?, preguntó Arabella. Dudoso, dijo Tristán. Es tan culpable como él. Los fiscales lo saben. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí. Señor Morales, soy Celeste. Pensé que debería saberlo. El abogado de Hernán intentó afirmar que yo lo llevé a la infidelidad por negligencia emocional. La jueza se rió de él en la corte. Divorcio finalizado hoy. Él no obtiene nada. Gracias por su ayuda con las pruebas. Buena suerte con su caso.
Les mostré el mensaje a los niños. Arabella sonrió. Parece que el karma está trabajando horas extras. Parece que la verdad finalmente alcanzó a las personas que pensaban que eran más listas que todos los demás, corregí. Más tarde esa noche, solo en la casa que Beatriz había intentado robar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La ira se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo más tranquilo. No perdón, sino aceptación. Este capítulo se estaba cerrando. Lo que viniera después se construiría sobre la verdad en lugar de mentiras. Y eso valía más que cualquier matrimonio construido sobre el engaño. Arabella vino a mi oficina el lunes por la mañana con su portátil y una extraña expresión que no pude descifrar. Cerró la puerta detrás de ella y se sentó frente a mi escritorio. Papá, encontré algo. ¿Necesitas ver esto? Giró el portátil hacia mí. La pantalla mostraba una cuenta de correo electrónico que no reconocí. Mi nombre estaba en ella, pero la dirección era ligeramente diferente, Leonardo Morales. Manufacturas del Norte en lugar de L. Morales. Manufacturas del Norte, mi correo electrónico real de la empresa. ¿Qué estoy mirando? Una cuenta de correo electrónico falsa que mamá creó hace 6 meses, la voz de Arabella estaba tensa de ira. Ha estado enviando correos electrónicos a Tristán y a mí desde esta cuenta, pretendiendo ser tú. Hizo clic en los mensajes. Los leí con creciente horror. Correos electrónicos criticando las elecciones de carrera de Arabella, calificando su trabajo de mediocre. Mensajes a Tristán diciendo que su consultoría de tecnologías de la información era una pérdida de tiempo, y nunca llegaría a ser nada significativo. Palabras crueles que yo nunca diría, escritas en un estilo que casi sonaba como el mío pero que era lo suficientemente incorrecto como para sentirse extraño. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Desde abril? Quizás más. Seguía recibiendo estos correos y pensando que no sonaban como tú, pero la dirección parecía correcta a primera vista. Se desplazó hacia abajo. Tristán también lo recibió. Peores. Le dijo que estabas decepcionado con su carrera, que deseabas que hubiera estudiado ingeniería en lugar de tecnologías de la información. Mis manos se cerraron en puños. ¿Por qué haría esto? ¿Control? Quizás tratando de ponernos en tu contra. La mandíbula de Arabella estaba tensa. Hice un rastreo forense digital. La cuenta fue creada usando el ordenador de casa de mamá. Misma dirección de protocolo de Internet, misma huella digital del navegador. Definitivamente es ella. Me recosté, procesando este nuevo nivel de traición. Beatriz no solo había engañado y cometido fraude. Había intentado activamente envenenar mi relación con mis propios hijos. Necesitamos documentar esto, dije finalmente. Añadirlo a las pruebas del divorcio. Ya está hecho. Tristán está preparando un informe forense completo. Arabella me miró con acero en los ojos. Papá, nunca creímos esos correos. No sonaban como tú. Sabíamos que algo andaba mal. Ese conocimiento asentó algo dentro de mí. Beatriz había hecho todo lo posible por destruir lo que tenía con mis hijos, y había fracasado por completo. La llamada de la Fiscalía General de la República llegó un martes por la mañana. La agente especial Catalina Ríos se presentó con una cortesía profesional que me hizo enderezar la espalda. Señor Morales, estoy investigando acusaciones de fraude financiero que involucran a Hernán Santillán y varios CEO conspiradores. Su nombre surgió en relación con el contrato de Manufacturas del Norte. ¿Tiene tiempo para hablar conmigo? Sí, dije. Tengo tiempo. Nos reunimos en una cafetería del centro. La agente Ríos tenía unos 40 y tantos, ojos agudos, y llevaba una gruesa carpeta de archivos. Usted no está bajo investigación, comenzó. Creemos que es una víctima. Sin embargo, su cooperación sería valiosa. Abrió la carpeta, mostrando documentos que reconocí, correos electrónicos entre Beatriz y Hernán, especificaciones del contrato, registros de pago. El señor Santillán ha estado llevando a cabo este esquema en varios estados durante 6 años. Apunta a mujeres en puestos de adquisiciones, inicia relaciones y las convence de adjudicar contratos fraudulentos. Sacó un gráfico.
9 mujeres que hemos confirmado. Su esposa fue la número 7. El fraude total supera los 50 millones de pesos. Miré los números. ¿Qué le pasará a Beatriz? Eso depende de su cooperación. Si testifica contra Santillán, podríamos recomendar cargos reducidos. Si se niega, se enfrenta a cargos de conspiración, fraude electrónico y potencialmente lavado de dinero. Hablamos durante 2 horas. Le conté todo, la aventura, la gala, los correos electrónicos, la cuenta falsa. La agente Ríos tomó notas meticulosas. ¿Cómo lo está llevando?, preguntó finalmente. La pregunta me sorprendió. Lo estoy gestionando. Prefiero saber la verdad que vivir en una cómoda ignorancia. Asintió con lo que parecía respeto. Si sirve de algo, está manejando esto mejor que la mayoría de la gente. Después de que se fue, me quedé en mi coche durante mucho tiempo. Cargos federales, posible tiempo en prisión. La vida de Beatriz se estaba desmoronando de maneras que no podría haber imaginado hace 3 semanas. Una parte de mí se sentía culpable. El resto recordaba esos correos electrónicos falsos, la manipulación calculada, los meses de mentiras. Ella tomó sus decisiones. Ahora viviría con ellas. Conduje a casa, llamé a los niños y les conté sobre la reunión con la Fiscalía General de la República. Tristán silbó bajo. Cargos federales. Eso es serio. Lo sé. ¿Estás bien con eso? No estoy feliz por ello, pero no voy a interferir con la justicia. Esa noche, acostado en la cama, pensé en la mujer con la que me había casado frente a la mujer de la que me divorcié. Parecían 2 personas diferentes. O quizás, simplemente, por fin había visto quién era ella en realidad. El juzgado era de mármol frío y luces fluorescentes. Me senté en la galería, observando cómo Beatriz se presentaba ante la jueza Patricia Herrera para recibir su sentencia. Hernán ya había sido sentenciado a 8 años en una prisión federal. Hoy era el turno de Beatriz. Había rechazado el acuerdo de culpabilidad, insistido en ir a juicio y perdido espectacularmente. El jurado deliberó durante 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad por conspiración para cometer fraude, fraude electrónico y falsificación. Su abogado había argumentado que había sido manipulada por Hernán, el fiscal había presentado nuestros correos electrónicos demostrando que había sido una participante entusiasta. Señora Morales, comenzó la jueza Herrera, leyendo sus notas. Usted ocupaba un puesto de confianza en Manufacturas del Norte. Abusó de esa confianza para enriquecerse usted y a su CEO conspirador. Manipuló procesos de adquisición, falsificó documentos e intentó estafar a su propio marido. Hizo una pausa. Sus acciones han dañado no solo a sus víctimas, sino a sus propios hijos, quienes proporcionaron testimonio en su contra. Los hombros de Beatriz temblaron. Su abogado le puso una mano en el brazo. La sentenció a 4 años en una prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Deberá hacer una restitución a Manufacturas del Norte por la cantidad de 7 millones de pesos, más daños y perjuicios. La voz de la jueza Herrera era firme. Quizás este tiempo le dé la oportunidad de reflexionar sobre las decisiones que la trajeron aquí. Los alguaciles se llevaron a Beatriz. No me miró. No sentí nada al verla irse, ni satisfacción, ni vindicación, solo un alivio cansado de que finalmente todo había terminado. Fuera del juzgado, Arabella y Tristán esperaban. No hablamos mucho, solo nos quedamos juntos bajo el sol de invierno. ¿Se acabó?, dijo Tristán. ¿Finalmente? Sí, estuve de acuerdo. Se acabó. Fuimos a almorzar, los 3, y hablamos de cualquier cosa excepto de Beatriz, proyectos de trabajo, planes de fin de semana, cosas normales de familia. Lentamente, estábamos reconstruyendo lo que ella intentó destruir. Esa noche, Celeste llamó desde Guadalajara. Me enteré de la sentencia. 4 años. Eso es sustancial. Lo es, dije. ¿Cómo estás tú? Mejor. Acepté un trabajo en una firma de investigación corporativa aquí. Un nuevo comienzo. Hernán está apelando su sentencia, pero no le servirá de nada. Hizo una pausa.
Gracias por tu cooperación. No podríamos haber construido el caso sin tus pruebas. Gracias a ti por contactarme esa noche. Si no hubieras enviado ese primer mensaje, quizás nunca hubiera sabido toda la extensión de ello. Nos ayudamos mutuamente. Eso es lo que importa. Su voz era cálida. Voy a dar una presentación en Ciudad de México el próximo mes sobre prevención de fraude. Si alguna vez estás por la zona, quizás podríamos tomar un café. Me gustaría, dije, sorprendido de cuánto lo decía en serio. Después de colgar, me serví un vaso de whisky y me senté en el porche trasero. La casa era mía ahora, legal y completamente. El divorcio era definitivo. Beatriz estaba bajo custodia federal. Todas las batallas legales habían terminado. Debería haberme sentido victorioso. En cambio, solo me sentía en calma. La tormenta había pasado, dejándolo todo cambiado a su paso. Pero yo seguía en pie. Mis hijos seguían conmigo. Y mañana, empezaría a construir lo que viniera después. 10 meses después de la gala, vendí la casa. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Compré un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad, moderno y limpio, con espacio para que los niños vinieran de visita, pero sin ecos del pasado. Arabella había sido ascendida de nuevo, ahora era directora senior de gestión de proveedores. Se lo había ganado con un trabajo excelente y una integridad inquebrantable. Tristán había iniciado su propia firma de consultoría de seguridad informática, atrayendo ya a clientes corporativos que valoraban su enfoque minucioso. Estaban prosperando, ambos más fuertes por haber sobrevivido a la traición de su madre. Cenábamos juntos todos los domingos. Sin agendas, sin dramas, solo familia. Un sábado por la mañana, me reuní con Celeste para tomar un café cuando estaba en la ciudad por una conferencia. Nos habíamos mantenido en contacto durante los meses, mensajes de texto y llamadas ocasionales, la amistad de dos personas que habían sobrevivido a tormentas similares. Leonardo, dijo, sentada frente a mí con una cálida sonrisa. ¿Te ves bien? ¿Asentado? Me siento asentado. Resulta que soltar el peso muerto le hace eso a una persona. Hablamos durante 2 horas, una conversación fácil que fluía de forma natural. Me contó sobre su trabajo en Guadalajara, su apartamento cerca del lago, la vida que estaba construyendo desde cero. Le conté sobre la nueva casa, los éxitos de los niños, la paz que había encontrado en la simplicidad. ¿Has pensado alguna vez en volver a salir con alguien?, preguntó, directa como siempre. Estoy empezando a hacerlo. Igual. Da miedo pensarlo después de todo, pero también es emocionante. Me miró a los ojos. ¿Y si lo intentamos? Tú y yo. A ver qué pasa cuando dos personas que han pasado por un infierno intentan algo honesto. Consideré sus palabras cuidadosamente. Sin juegos, sin manipulación, solo honestidad directa. Creo que me gustaría. Bien. Porque he querido preguntártelo durante 2 meses, pero no quería complicar las cosas mientras tu caso estaba en curso. Hicimos planes. Cena la próxima semana cuando volviera a la ciudad. Nada apresurado, nada forzado, solo 2 personas arriesgándose con algo nuevo. Esa noche, hice una videollamada a ambos niños para contarles. Ya era hora, dijo Arabella, sonriendo. Celeste es genial. Inteligente, honesta, ha pasado por lo mismo que tú. Solo tómatelo con calma, papá, añadió Tristán. Pero sí, me alegro por ti. Después de que terminaron las llamadas, me quedé de pie en mi nueva sala de estar, mirando las fotos de mis hijos en la pared. Eran buenas personas, personas fuertes, sin la mancha de las decisiones de su madre. A pesar de todo lo que se había desmoronado, algo había hecho bien. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Celeste. Ya estoy deseando que llegue la próxima semana. Gracias por decir que sí. Sonreí y respondí, yo también. El pasado estaba enterrado. Beatriz estaba cumpliendo su condena. Hernán estaba encerrado. Y el fraude había sido expuesto. Se había hecho justicia, no a través de la venganza, sino a través de la verdad y la responsabilidad.
Y ahora, de pie en una casa que yo había elegido, con hijos que me respetaban y un futuro lleno de posibilidades, me di cuenta de algo importante. No solo había sobrevivido a la destrucción de mi matrimonio, había descubierto quién era yo sin él. Más fuerte, más lúcido, libre. El sol se puso fuera de mi ventana, pintando el cielo en tonos de naranja y oro. El mañana traería lo que tuviera que traer. Lo manejaría con la fuerza que me había ganado y la sabiduría que había adquirido, porque había capeado la peor tormenta de mi vida y la había superado manteniéndome en pie. Y ese conocimiento hacía que todo lo demás pareciera posible.